todos una vez más a nuestro canal de Visión de Lugo y en nuestro podcast Conservando la Cabeza. Como siempre tengo conmigo a Dani. Bienvenido, Dani. Hola, ¿qué tal? Y hoy, ¿qué tema nos concierne hoy? Hoy vamos a hablar de un amigo nuestro que es Marx, ¿no? Y una idea que es el comunismo salvaje. Porque muchas veces se utiliza esto de que, bueno, de que los distintos regímenes comunistas no son verdadero comunismo, ¿no? Es un argumento bastante escuchado a lo largo y ancho del mundo para justificar las grandes atrocidades de los regímenes comunistas. Entonces vamos a ver hoy un poquito, ¿no? Si esto es así, si esta justificación tiene algo de verdad y a buscarle un poco la chicha. Así que si quieres empezar contándonos un poco y dándonos algo de contexto. Sí, bueno, pues la idea es esa que dijiste tú, que normalmente una de las cosas que se suele escuchar cuando se critican a los regímenes comunistas son las atrocidades que se cometieron en la Unión Soviética o en la China de Mao o en la Camboya de Pol Pot, es afirmar que eso no era verdadero comunismo. Entonces, que se produjo una especie de distorsión del ideal humanitario y noble que representa la obra de Karl Marx. Y sobre esto, pues, bueno, pues luego habría otro tipo de argumentos o, por ejemplo, negar que las cifras esas, como algunos hablan de la leyenda negra también de los países comunistas y tal, pero eso sería otro argumento diferente. En este caso es centrado sobre aquellos que sí que dicen que reconocen que hubo violencia o atrocidades, pero dicen que es una distorsión del ideal comunista. Y sobre esto, pues primero hay que decir que fue una cosa que ya empezó a suceder prácticamente desde la Revolución Soviética, desde los inicios de la Revolución Soviética, porque, por ejemplo, tanto a Lenin como a Bukharin, como a Plejánov o a otros representantes o personas que influyeron en la Revolución Soviética, recibieron críticas también de otros marxistas occidentales o de socialdemócratas que estaban en contra de la represión totalitaria que representaba la Unión Soviética. Y en términos teóricos también hay autores que consideran que Marx nunca promovió ese tipo de represión totalitaria, sino que fue una distorsión posterior realizada por otros autores. Uh-huh. Porque tenemos que recordar que para Marx, entre la sociedad capitalista y la sociedad comunista, habría antes un proceso de transición, una etapa intermedia, que es lo que llamaba o denomina a veces la dictadura del proletariado. Durante esa etapa de la dictadura del proletariado, en el que los trabajadores obtienen el poder, pues se implementarían medidas de tipo socialista que luego posteriormente llevarían a lo largo del tiempo a la desaparición de las clases y a llegar a ese paraíso comunista que prometía Karl Marx. Y entonces hay autores como, por ejemplo, Hal Draper, tiene una obra que se llama The Dictatorship of the Proletariat, From Marx to Lenin, en el que este autor dice que el principal responsable de la distorsión de la obra de Marx y en donde se convierte la dictadura del proletariado en una defensa de la violencia con propósitos políticos y del totalitarismo con propósitos políticos, pues él dice que el principal responsable de esa transformación es Plejánov, que fue otro teórico marxista ruso, y que este autor influyó en Lenin y Lenin también desarrolló esa versión más totalitaria y más sanguinaria, que sin embargo Marx, cuando hablaba de dictadura del proletariado, no se refería al uso de la violencia sistemática, sino que se refería simplemente a que los trabajadores obtenían el poder y entonces implementaban... Una forma cool de dictadura. Bueno, él, de hecho, según Draper, era una forma de democracia, aunque le llamaba dictadura del proletariado, pero que no tenía esas connotaciones que tiene actualmente, y que entonces sería una forma de democracia y de gobierno del pueblo y para el pueblo.
Otro autor que critica, bueno, sigue por un lado a Draper, pero también lo critica, es Robert Meyer, que dice, tiene un artículo que se llama The Dictatorship of the Proletariat, from Plekhanov to Lenin, y este autor dice, sin embargo, que Plekhanov no es el responsable, que también tampoco quería una dictadura totalitaria, sí, y que sin embargo que el principal responsable de esa transformación pues fue el propio Lenin. Y de hecho es verdad que Lenin promovía la violencia con propósitos políticos y concebía la revolución como una forma de guerra y utilizó la represión de una forma sistemática, no con una forma tan desaforada como sería después Stalin, pero también de una forma absolutamente brutal. De hecho, James Ryan, en un libro que se llama Lenin's Terror, The Ideological Origins of Early Soviet State Violence, incluso aunque él tiene una, digamos, ciertas simpatías hacia el ideal marxista, reconoce que Lenin utilizó la violencia de una forma extraordinaria y de hecho dice que según las estimaciones más bajas, entre diciembre de 1917 y febrero de 1922 se produjeron 28.000 ejecuciones al año. 28.000 ejecuciones, que no, esto no cuenta ni las muertes en conflictos bélicos, ni las muertes por hambruna, por las medidas económicas del comunismo de guerra, que fueron terribles y provocaron muchísimos millones de muertos. Pero estas 28.000 ejecuciones, que sería la estimación más baja, que se producen cada año, desde el 17 hasta el 22, contrastan con el total de 14.000 ejecuciones del régimen zarista entre 1866 y 1917. Es decir, el régimen zarista, que era un régimen de los más autocráticos y violentos que hubo, sin embargo, es un aficionado en comparación con el uso de la violencia y con las ejecuciones que realizaron los soviéticos. Entonces, muchos también le acusan a Lenin, por ejemplo, de ser el principal responsable de esta transformación violenta de ese supuesto ideal noble y maravilloso. Hay otros incluso que dicen que Lenin que no fue tan violento y que el fundamentalmente violento fue Stalin, es decir, que siempre hay autores y personas que van trasladando la responsabilidad de los crímenes cometidos de unas personas a otras. Pero en general se dice que Marx se queda como más o menos liberado de esa responsabilidad, porque el concepto suyo de dictadura del proletariado pues no era tan violento y sin embargo, pues como podemos ver ahora, o si quieres podemos hablar sobre eso, pues parece que eso no es así. Sí, bueno, porque aunque el concepto de dictadura del proletariado es muy conocido dentro de la obra de Marx y cualquiera que la haya atisbado un poquito, no se profundiza mucho, ¿no?, en la idea. Quiero decir, que la explica así a muy grandes rasgos y tampoco es algo de lo que hable mucho o de muchos detalles. Pero bueno, explícanos un poco de lo poco que dice. Sí, bueno, esa es una de las características precisamente de Marx, que siempre que habla de el resultado final, de la evolución histórica que alumbrará al comunismo, cuando habla de la etapa final, esa etapa final en la que habrá sobreabundancia de bienes y seremos todos guapos y felices, pues la explica o la describe de una forma muy vaga y muchos autores también lo justifican diciendo que él no se ponía a hablar de utopías, sino que analizaba cuáles eran las críticas o las características de la opresión y explotación capitalista, pero que realmente no entra en muchos detalles cuando habla de cómo será esa fase ineluctable de la historia. Y las cosas que se pueden decir generalmente habla de que va a haber una sobreabundancia de bienes, es decir, que ya no habrá escasez, todas las necesidades humanas podrán ser satisfechas. Aunque eso no, en la última fase.
Bueno, ni siquiera esto queda muy claro. Él dice que va a haber una gran sobreabundancia de bienes, pero no queda claro si esa sobreabundancia se producirá en la fase final del capitalismo, y eso será lo que dé lugar luego o permita que aparezca el comunismo, o si esa sobreabundancia de bienes se producirá durante el comunismo. Solo da por asumido que la sobreabundancia de bienes será una característica que existirá en la etapa comunista, en donde ya no habrá las escaseces económicas. Es decir, no tendremos problemas para tener que seleccionar los bienes para utilizarlos para fines alternativos, sino que podremos satisfacer completamente todas las necesidades humanas. Y como lo dice de esa forma vaga, incluso eso provocó que hubiese división entre los marxistas y los defensores de los regímenes soviéticos o comunistas, porque algunos decían que sería la última fase del capitalismo donde se produciría esa sobreabundancia de bienes, otros decían que primero había que alcanzar el poder y a través de la revolución después llegaría la sobreabundancia de bienes. Entonces no lo resolvieron de una forma teórica los distintos grupos de comunistas o de marxistas, sino que se centraron en lo que se llama como la praxis, que primero vamos a alcanzar el poder y luego ya veremos cómo gestionamos, cómo hacemos. Entonces, esa es una de las características, que ya vemos que también es así muy ambigua. Otra de las características, casi prácticamente podemos decir que es la característica fundamental, es que para Marx, en la etapa del comunismo, se acabaría no solo con la propiedad privada, lo cual es evidentemente una parte fundamental de su elaboración teórica, sino que se acabaría también con la especialización del trabajo y con la división del trabajo. Es decir, para Marx, la división del trabajo hacía que las personas estuviesen alienadas porque no podían disfrutar del propio producto de su trabajo, sino que tenían que trabajar para otros. Bien fuese en el sistema feudal, o en el despotismo oriental, o en el capitalismo, las personas tenían que trabajar para otros y tenían que ocuparse en una determinada actividad. Y entonces no podían desplegar todas sus capacidades y todo su potencial. Y entonces Marx, en la ideología alemana, tiene un párrafo que es bastante famoso, en donde dice que en la etapa del comunismo, al no haber ya esa división del trabajo, una persona puede ser, por ejemplo, por la mañana puede ser pescador y por la tarde puede ser ganadero, luego o cazador, y luego por la noche dedicarse a la crítica filosófica, sin tener que convertirse en pescador, cazador, ganadero o crítico, sino que puede hacer todo lo que quiera. Es decir, yo, por ejemplo, puedo ser, por la mañana puedo ser cantante de pop coreano, luego por la noche puedo ser diseñador de interiores, y luego también puedo ser, pues, dedicarme a la alta cocina, a chef. No en este mundo, ninguna de esas cosas, pero... Bueno, pues para Marx esta era una característica... Mucha imaginación. Hombre, es una idea completamente delirante. Ridícula. Delirante, porque ya incluso los propios soviéticos ponían esta idea así como la apartaban un poco, porque es una idea profundamente absurda. Decía, tú, ¿cómo puedes, si tú quieres ser pues cantante de ópera, todo el tiempo que vas a dedicar para poder ser cantante, bueno, no lo decía, esto lo estoy diciendo yo, pero era básicamente el argumento general que tenían. Evidentemente vas a tener que dedicar tiempo y recursos a intentar ser cantante de ópera, y eso no lo puedes utilizar para ser otra cosa diferente, que es lo que en economía llamamos el coste de oportunidad. Lo que cuando tú te decides seguir un curso de acción, estás renunciando a otros cursos de acción alternativos. Pero para Marx, como Marx nunca hablaba de forma clara y de forma detallada de estas cosas, son como una especie de ideas más religiosas, son ideas realmente más religiosas, o una religión secularizada, como diría Boegel en una imanentización del Eschaton, que una idea realmente económica. Y los soviéticos, por ejemplo, no estaban a favor de la idea de que se iba a acabar con la división del trabajo, porque si no, no podrían planificar, ya no podían planificar, evidentemente, pero no podrían siquiera plantear los planes quinquenales y decir dónde tenían que trabajar los distintos obreros. Y por eso estaban en general en contra de esa idea.
Entonces, básicamente la idea es que Marx siempre hablaba de una forma muy vaga, muy general sobre esa futura sociedad comunista. Y por eso permite que, por lo tanto, luego aparezca gente que diga, bueno, pues es que eso era un ideal noble y que no era exactamente lo que luego hicieron los regímenes comunistas. Sin embargo, hay un libro, unos manuscritos que fueron inéditos, que Marx no publicó, pero que luego se consiguió tener, ahora se tiene acceso a ellos. Son los manuscritos económicos filosóficos de 1844, donde Marx tiene un ensayo que se llama Propiedad privada y comunismo, donde hace la descripción más amplia que existe en su obra de cómo él plantea la sociedad comunista. Y aquí es donde se ve que esa justificación de que no habría, de que... Que no era verdadero comunismo. Sí, pues más bien se viene abajo. Si quieres, entramos ahí a hablar ya de estos manuscritos. Sí, porque además, bueno, en la obra de Marx o en la idea de Marx, la parte final no sería ese comunismo maravilloso y de superabundancia y donde, pues eso, puedes hacer lo que quieras, hay de todo para todos y tal. Pero bueno, antes hay otras cosas, ¿no? Otras fases. Y ahí es donde igual nos podemos entender con lo que sucede en realidad con el comunismo, que como dices tú, pues no lo desarrolla mucho en su parte de la obra más conocida, pero sí en estos textos que por el motivo que sea, pues decidió no publicar. Uh-huh. Pues sí, efectivamente, los manuscritos económicos filosóficos de 1844, en este ensayo que se llama Propiedad privada y comunismo, él distingue entre dos fases que seguirán al momento de la abolición de la propiedad privada y de la toma del poder por los trabajadores de los medios de producción. La primera fase es la que llama comunismo tosco, comunismo irreflexivo, o también se puede traducir por comunismo salvaje, que es como me voy a referir yo, porque además me gusta, porque es como cuando hablan del capitalismo salvaje. Pues Marx habló también del comunismo salvaje. Entonces vamos a hablar de cuáles eran las características. Y primero, como recordáis, dijimos que una de las características de ese paraíso futuro de Marx era que no habría la división del trabajo. Y precisamente en la primera etapa del comunismo, la primera etapa que sigue a la abolición de la propiedad privada, todavía habría división del trabajo. Por eso Marx no consideraba que esta fase pudiese ser verdadero o el comunismo en última instancia o la última fase del comunismo. Entonces él criticaba a autores como Proudhon, por ejemplo, porque decía que su forma de organizar o su visión de organizar la sociedad era la de organizar la sociedad como una gran fábrica. Y como en la fábrica también hay división del trabajo, seguirían existiendo los mismos problemas de alienación y de explotación, pero no tanto en el sentido de que habría una clase de capitalistas, porque aquí ya no habría clases. Lo que habría sería una transformación de la comunidad en su conjunto, se convertiría como en un capitalista general. Y entonces la propiedad privada sería, la abolición de la propiedad privada al convertirse en propiedad comunal, seguiría manteniendo todos los defectos de la propiedad privada general. Entonces, Marx criticó a Proudhon por estas cosas, y cuando habla de la primera fase del comunismo salvaje, la describe con unos términos que son muy poco alentadores, o que más bien provocarían terror y espanto, no adhesión. Porque él dice que en esta sociedad, una vez se consiguió la abolición de la propiedad privada y los trabajadores obtienen el control de los medios de producción, y entonces hay una propiedad comunitaria, una de las cosas que se van a utilizar es la de la violencia. Lo reconoce directamente, que se va a utilizar la violencia y que esa violencia va a ser, podemos decir, sistemática, y que se va a utilizar para eliminar aquellas cosas que no se pueden compartir en común. Él habla, por ejemplo, de la eliminación del talento. Y otra de las cuestiones de las que habla es de que se iba a abolir incluso el matrimonio, porque el matrimonio es como una manifestación de la propiedad privada, y entonces las mujeres se compartirían de forma comunitaria.
Entonces, él dice... Más le va a gustar a Marx. Bueno, él lo habla de forma negativa de esta fase. Dice que es como la prostitución general de las mujeres equivaldría a la prostitución general de la propiedad privada, que ya no está asociada a un propietario, sino que está asociada a todo el mundo. Entonces, en lugar de haber una transformación positiva del espíritu y de la naturaleza humana, las características negativas y los vicios que él le adjudica al sistema de propiedad privada se dispararían. O sea que la situación del comunismo salvaje sería peor incluso que la situación previa de la propiedad privada. Él habla, por ejemplo, de que la envidia sería una de las características cruciales de este sistema, porque él dice también que el sistema de competencia privada o de competencia representa también una idea de avaricia y que la envidia es una forma de la avaricia. Entonces, que esta envidia sería la avaricia dirigida hacia aquellos que tienen una propiedad mayor, y como aquí se generaliza, el capital se convierte básicamente en la comunidad y cada uno de los trabajadores es el trabajo asociado a la parte que cada uno le corresponda, pues entonces aquí también va a haber esa envidia, solo que de una forma generalizada. No solo eso, sino él dice que también va a haber una destrucción de la cultura y de la sofisticación y del conocimiento. Entonces hay las características que él adjudica son las del uso sistemático de la violencia, la propiedad comunitaria de las mujeres, la envidia, la avaricia, la degeneración cultural y social, es decir, una situación realmente espantosa. Parecida al comunismo. Efectivamente, muy parecida a muchas de las cosas, no lo de la propiedad a lo mejor colectiva de las mujeres, aunque en algunos casos, por ejemplo en Camboya, sí se podría llegar a hablar de ello, pero una situación muy parecida a la que se dio en los regímenes comunistas, una situación en la que no se produce esa maravilla de sociedad en la que aparecería el hombre nuevo, como decía Trotsky, que incluso las capacidades cognitivas del hombre común serían iguales a las de un Newton o un Goethe, sino que se produce exactamente más bien lo contrario. Y entonces él dice que esa es la primera fase del comunismo, pero como le aplica la idea neo-hegeliana, o aplica la idea hegeliana de la dialéctica, de cómo una fase histórica es sustituida por otra fase histórica opuesta a través de un proceso de negación, y luego se produce también una negación de la negación. La primera fase del comunismo, este comunismo salvaje, sería la negación de la propiedad privada, pero sería una negación superficial y abstracta porque está pensando solo en las relaciones puramente jurídicas, no es una transformación completa de la realidad. Entonces habría una fase siguiente que sería la negación de la negación, es decir, se negaría la primera etapa del comunismo salvaje y entonces se llegaría al comunismo genuino. Y en ese comunismo genuino, pues entonces sí que se resolverían todas las contradicciones y todos los conflictos del hombre contra el hombre y del hombre contra la naturaleza, y se eliminarían absolutamente todas las limitaciones de los seres humanos. Ahora bien, ¿cómo se pasa de una situación en la que hay avaricia, miseria, violencia e injusticia a una situación en la que somos todos buenos y angelicales? Marx nunca lo explica. Lo único que dice es que sea un proceso hegeliano... Era para no hacernos spoilers. Sí, era porque es más fácil decir, no, esto va a pasar así, que no explicarte cómo. Es decir... Además es que es un salto poco mágico, ¿sabes? Porque básicamente para Marx es por eso es que no son exactamente ideas, no son teorías científicas o filosóficas o políticas en sentido estricto, son prácticamente ideas, más bien ideas religiosas, solo que de una religión secularizada. Hay muchos autores que relacionan las ideas de Marx con determinados movimientos o herejías o movimientos religiosos posteriores a la Reforma, como por ejemplo del milenarismo. Muchos milenaristas, como por ejemplo los anabaptistas, que son un tipo de protestantes en
que operaron en partes de Alemania después de la Reforma, pues tenían una visión también milenarista, de que iba a llegar un milenio, de que iba a llegar una especie de apocalipsis, y a lo mejor durante 1000 años pues iba a haber una vulneración de todas las normas y una situación salvaje y miserable, pero después de pasar esos 1000 años, pues entonces llegaría el paraíso a la tierra. Y muchos autores enlazan este tipo de ideas milenaristas, o también incluso algunas ideas de tipo gnóstico, con las ideas apocalípticas de Karl Marx, de que vamos a llegar a ese paraíso. Entonces son más bien ideas religiosas, solo que una religión inmanentizada. En vez de ser trascendente, se ve como que es propio al desarrollo histórico del mundo. Y entonces sería esa segunda etapa. Entonces lo que podemos decir es que cuando a los que critican o los que intentan justificar los regímenes soviéticos dicen, o al marxismo dicen que los regímenes comunistas no fueron verdadero comunismo, no es verdad. Es decir, se puede decir que encaja perfectamente con la descripción de esta dictadura del proletariado que Marx realiza en sus manuscritos económicos filosóficos. Como muchos se quedan cortos. Bueno, sí, encaja con la primera etapa. Lo que no se produjo es ese y no se va a producir nunca, no os llevéis a engaño. Bueno, no, entre otras cosas, sí, porque es imposible... Porque es imposible en tantos puntos, que decir, esa segunda fase que plantea, que solo dice va a haber unicornios y vamos a tener alas para volar, es absolutamente fantasioso con la realidad propia, o sea, con las mismas ideas fundamentales de la ciencia, no como son la superabundancia de recursos... Cosas que no tienen ni pies ni cabeza para cualquier persona con... Bueno, pues la teoría de Marx, aunque realmente era un individuo extraordinariamente inteligente y tiene una teoría muy bien desarrollada, tiene errores por todos lados, sobre todo porque empieza está construida sobre arenas movedizas, y luego además tiene un montón de errores lógicos y un desarrollo, pero en este programa no vamos a hablar tanto sobre los errores teóricos de la obra de Marx, que luego eso lo podremos hacer a lo mejor en otro programa diferente, sino en la idea esa de la justificación de que no era verdadero comunismo, o la segunda parte, ¿no? Que sería que no es verdadero comunismo porque el comunismo en el fondo es un ideal humanitario. Sí, de paz, amor y el plus para el salón. Exactamente, porque comunismo, tal como lo definía Marx, era porque según él, o por lo menos según él, en esta obra donde lo desarrolla de una forma más elaborada, esa fase es necesaria, precisamente por la idea de la dialéctica hegeliana. Esa fase, la primera negación de la propiedad privada, es necesaria para que luego exista la negación de la negación. Entonces la fase de atrocidades, la fase de envidia, la fase de violencia, la fase de avaricia, la fase de opresión y degradación infinitas son necesarias para que luego lleguemos a esa otra etapa. Entonces lo único que se puede decir es que esa fase la cumplieron a la perfección, buen trabajo. Lo que no se produjo fue el siguiente salto mágico. Claro que como no le dio el listado de instrucciones como había que hacer, pues no... Además, ahí está siendo bastante coherente y consecuente con sus primeras ideas, digamos, las más conocidas y más simples, ¿no? Con esto de que hay que expropiar los factores y los medios de producción a la clase capitalista y mantenerlas en manos del proletariado. Entonces, ahí cuando dice que no se elimina del todo la propiedad porque solo pasa como a ser un gran capitalista, está siendo bastante consecuente con esa primera idea, como desarrollándola más, ¿no? Entonces tampoco parece que sea como otro Marx que parte de ideas completamente distintas a la teoría conocida. Solo que la última fase es como en un capítulo de South Park, donde están explicando cómo se producen los beneficios con un dibujo, y entonces ponen como 3 fases, y entonces primero presentamos el producto, luego ponen un hueco en blanco en medio y luego ponen el resultado, beneficio. Y le preguntan, ¿qué pasa en el medio? Eso no lo sabemos. Pues entonces lo mismo, dictadura del proletariado y abolición de la propiedad privada, un hueco en medio, paraíso en la tierra.
Pero como Un hueco así. saltamos de una zona a la otra, eso no hace falta comentarlo. Eso ya pasa por la magia de la dialéctica. Efectivamente, menos mal que tuvimos a Hegel. Si no, a ver qué haríamos para llegar al paraíso. Sí, es una frase que muy poca gente dice. Menos mal que tuvimos a Hegel. Pero entonces ahora me gustaría profundizar un poquito más en esta idea del ideal humanitario, ¿no? Ay, qué mal entendéis a Marx, qué malos sois, porque él solo quería amor y superabundancia para todos. Sí. Bueno, lo primero que se puede decir es que eso lo dicen, por ejemplo, también a veces hablando de Lenin, como por ejemplo James Ryan, este libro que comentamos antes, o otros de sus biógrafos, que él no era así como un criminal sediento de sangre, sino que también tenía ideales nobles, a pesar de que concebía que la violencia era necesaria para promover la revolución y para conseguir el objetivo final. Y incluso, bueno, pues puede ser plausible. El problema es que estas ideas... No, a mí no me cuesta tanto creerlo, por la idea esa del humanitarismo. Es una idea principalmente o fundamentalmente de una abstracción. Y como hablaron muchos, entre otros, por ejemplo, C.S. Lewis o Chesterton, el problema con las abstracciones estas, como amar a la humanidad, es que es muy fácil amar a la humanidad, porque la humanidad no tienes que convivir con ella. Mientras menosprecias y maltratas a tu vecino de verdad. Ahí está. Es decir, cuando tú ves a una persona, a tu prójimo, el prójimo, que no es la humanidad así en general. No es algo abstracto, sino concreto, que siente, padece, te toca a veces las narices, no siempre te cae bien, te molesta en muchas ocasiones, no estás de acuerdo con él, hay conflicto. Claro, y es mucho más difícil de relacionarse, es donde aparecen los problemas. En cada vez es más difícil amar a tu prójimo que amar a la humanidad. Amar a la humanidad es lo más fácil del mundo, porque la humanidad nunca te viene a tocar las narices, nunca te pone la música alta, nunca te lleva a la contraria. La humanidad es una cosa así genérica. Eso que lo explica muy bien Luis, como decías tú, en Cartas del Diablo a su sobrino, ¿no? Que dice que es como una tentación que... Bueno, como habla desde la postura del diablo, que tiene que practicar en el hombre, que se olvide de tratar bien a su madre, de darle los buenos días, tal, y que esté todo el día pensando en los niños las mujeres de Afganistán. Sí, que siempre sea la idea de ayudar a los demás, que sea lo más alejada posible de gente concreta a la que puedas conocer o con la que puedas tener contacto. Cuanto más te alejes de eso y cuanto más abstracta sea el ideal al que defiendes, más fácil te será justificar el uso o el comportamiento atroz y violento con personas concretas, porque tienes un ideal así muy alejado que dices, esto es lo que justifica que yo sea malo contigo. Entonces, por ejemplo, también hay un libro de Dickens en el que habla de una señora que tiene también estos objetivos humanitarios y es filantrópica, entonces le manda dinero por allí a países del tercer mundo, pero a los miembros de su familia los oprime y los trata con desprecio y les provoca y no les da, y a sus hijas, sus sobrinos no les da ni dinero y las trata muy mal. Y esto es algo que pasa generalmente con esas abstracciones, es lo que pasó, por ejemplo, con la Revolución Francesa, en donde es fraternidad con mayúscula, y igualdad, libertad, todo con mayúscula, pero luego la guillotina es el instrumento principal de fraternidad y de amor. Y algo podemos decir que es algo parecido es lo que sucede podría suceder con estos individuos, y desde luego algo así, siendo generosos, es lo que se puede decir que sucedió con Marx. Porque Marx... Esa gran persona... Eso es verdad, que no tiene nada que ver con que luego su teoría esté bien o mal o regular, pero Marx era un desgraciado. Pero también lo ponen así como si fuera, algunos creen que era una especie de santo laico, santo así comunista. Y no, hagamos un repaso. No, era una persona despreciable, primero era un borracho. Un vago, era un borracho, él tuvo una hija con la criada, que luego la tuvieron así como de hija ilegítima, no cuidaba de su familia y de sus hijos,
varios de sus hijos se suicidaron y vivieron en la pobreza y la miseria, a pesar de que Marx en muchas ocasiones tuvo grandes cantidades de dinero que luego despilfarró y dilapidó, entre otras cosas. Porque también la familia de su mujer era bien posicionada, sí, sí. A pesar de que también menospreciaba o no trataba muy correctamente por también ser generosos a su mujer. Y sí, la mujer lo dejó 2 veces, aunque luego tuvo que volver, pero también sabía que no era así una persona así muy agradable. Las cartas que tiene con Engels, hay cosas que dicen y ves, este es un desgraciado. Habla una vez hablando de un familiar suyo que está a punto de morir y él dice, a ver si se muere este perro y así ya puedo heredar, básicamente. O también, que no le gustaba la propiedad privada. Bueno, le gustaba gastarla un poco así y eran borrachuzas también. Qué poca conciencia de clase. Sí, ¿quién? Marx. Bueno, él era burgués. Ya, pero que esa es otra, ¿no? Bueno, eso lo tenemos hablado, de esa capacidad, de esa gnosis de Marx para que con la vida que llevaba, que no dio un palo al agua en su vida. Bueno, sí, era... Bueno, Me refiero que nunca no fue proletario, no estuvo en una fábrica. No. Que tuviera esa gran capacidad de visión trascendental. Sí, y no era una persona muy agradable. Bakunin decía, por ejemplo, de él que exigía adoración completa. Y si no lo adorabas así completamente como si fuera un dios, pues entonces por lo menos tenías que temerlo, tenías que tenerle miedo. Y si no le tenías miedo, entonces pues te iba a odiar toda su vida y que iba a tener, continuamente te iba a poner en la lista negra como el principal enemigo, como un enemigo a destruir y a batir. Y de hecho él fue lo que hizo Marx con Bakunin. Bueno, que Bakunin también tenía sus cosillas. Tampoco era lo que se diga una... Pero Bakunin lo intentó destruir y lo intentó desprestigiar, hizo todo lo posible por acabar con su carrera y con su reputación. Y hay múltiples ejemplos en los que se nota que no era una persona así, lo que se diga un buen chaval. Entonces ahí se ve la contraposición esa entre esos ideales de humanismo y luego cómo eso te justifica, pues, o te puede justificar para comportarte como una persona despreciable. Y que, como dices tú, eso no indica o no produce que la teoría de Marx sea más incorrecta o más correcta, pero bueno, como estamos hablando de lo del ideal humanitario, pues nos centramos un poco en cuáles eran esos ideales también del propio autor y esa transposición, ¿no? Y esto en el mejor de los casos, es decir, haciendo la interpretación más caritativa posible sobre su vida, porque luego hay otras cosas que son bastante más, digamos, oscuras sobre la personalidad de Karl Marx. Perturbadoras. Como por ejemplo la relación que tiene con el satanismo, sobre todo en sus primeras, cuando era más joven. Que hay un libro incluso de Richard Wurmbrand, que es Marx and Satan, en el que habla de este tipo de cuestiones y habla, por ejemplo, en relación con los poemas de Marx, en los que son, pues vaya, perturbadores, cuanto menos, también siendo generosos. Sí, uno de sus poemas es, bueno, porque hay que decir, el marxismo provocó un sufrimiento inmenso a través de muertes y de hambrunas y de cosas horribles, pero yo a veces casi creo que una de las desgracias más terribles que provocó Marx fueron sus poemas. Pues son realmente malos, no era muy buen poeta. Además el contenido es también bastante... Aunque el contenido fuese malo, podía ser, no era exactamente, no era Shakespeare. Pues en uno de sus poemas, que se llama El violinista, hay traducción en español, en la editorial Grijalbo, creo que es Poemas para Jenny. Me parece que es así. Y Cantos para Jenny y otros poemas. Pues hay un poema que se llama El violinista, en el que el cantante, el protagonista del poema, digamos, dice que hizo un pacto con Satanás y que tiene una espada y que va a llevar la muerte y
la Que va a sembrar destrucción. la muerte y la destrucción. Sí, de hecho lo tengo por aquí, creo, lo puedo citar de una forma más... Sí, dice: aun el hechizado corazón siente el vértigo. Con Satán he encendido mi pacto. Él señala los signos y el tiempo los golpea por mí, mientras toco la marcha de la muerte veloz y libre. O sea que es un poema así muy, muy bonito. Pero no solo eso, sino que Estaba también... inspirado. ¿Cómo? Estaba inspirado. Estaba... Se sentía pletórico de amor. Sí. Tiene también una obra de teatro que se llama Ulanem. Esa obra, Ulanem, es un anagrama de Manuel. Manuel es un nombre en la Biblia de Jesucristo, y Ulanem, al modificar las letras, es como estas cosas que hacen estos satánicos, o ponerlo al revés. Entonces ese poema también tiene connotaciones satánicas y también condena a la población, a toda la población a la condenación. Bueno, los manda al infierno, básicamente. Y no solo eso, Marx le encantaba el Mefistófeles del Fausto de Goethe, y hay una frase de esa obra de Goethe en la que Mefistófeles, que es un demonio que le hace un pacto con Fausto y consigue su alma, y Fausto consigue determinados poderes, pues en esa obra Mefistófeles dice que todo lo que existe merece ser destruido, y Marx cita esa frase en el 18 de Brumario, y tiene también esa tendencia a hablar siempre de la crítica de todo lo que existe y hablar de la destrucción de las cosas que existen. Es decir, que tiene también ese punto de vista. A mí me recuerda al Joker del Caballero Oscuro, interpretado por Heath Ledger, el que dice que cuando le dicen que hay hombres que quieren ver el mundo arder, pues durante una época de su vida, por lo menos, su época de juventud, Marx era uno de estos hombres que quería ver el mundo arder. Entonces tampoco parece que tuviese así unos ideales tan... No solo eso, hablaba abiertamente, ¿no?, de el odio que sentía hacia la figura de Dios. En algunos poemas decía eso, sí, que quería vengarse, que su objetivo era vengarse de Dios, y que a veces sentía eso, quería sentirse como si él fuera el creador, aunque luego estaba resentido porque él no podía crear ningún mundo. Son cosas así. Oye, que es una curiosidad, ¿no? Pero también es una curiosidad más curiosa cuando piensas que viene de la persona que creó la teoría que más millones de muertes ha traído en la historia, ¿no? Es así como, bueno, para comentar por lo menos, desde luego. Por lo menos plantea ciertas sospechas sobre los motivos humanitarios que tenía Marx. Y luego, por último, otra de las cosas que se pueden decir es también que incluso, aunque hablemos pasemos por alto todo esto y vamos a ver cómo serían las consecuencias últimas de ese ideal de Marx. Rothbard, por ejemplo, en el volumen 2 de la historia del pensamiento económico, dice que incluso ninguna de las atrocidades cometidas por los regímenes comunistas existentes se podría acercar a las consecuencias finales del ideal previsto por Marx. Porque, entre otras cosas, primero, a través de la eliminación de la división del trabajo y de la especialización, no solo ya de la propiedad privada, pero también pues se llevaría primero a la miseria absoluta de la población y a las muertes sistemáticas de la población mundial, si fuese a nivel mundial. Pero además, Marx hablaba también de que en esa etapa del comunismo genuino, no solo desaparecería el Estado, decía él, sino que desaparecerían también cosas como la religión, la moral, el derecho, la ciencia o la cultura, entendidas en el sentido como que representaban manifestaciones concretas de las relaciones de producción previas. Entonces, el Rothbard dice que sería una situación en la que las personas padecerían no solo económicamente, sino también una privación espiritual, cultural y de relaciones sociales, y que el único régimen que se acercó a lo que Marx proponía sería, por ejemplo, la Camboya de Pol Pot, pacífica, en donde se intentó hacer otro de los ideales que tenían tanto Marx como Engels, que era, por ejemplo, la disolución de la contradicción entre el campo y la ciudad,
Y aquí Pol Pot lo hizo a las malas, bueno, como lo hacen los comunistas, a través de la violencia, obligando a toda la población de la capital, de Phnom Penh, a irse a vivir al campo. A la vez eliminó el dinero y la propiedad privada, de tal forma que no solo no había propiedad privada, sino que no había posibilidad de intercambios indirectos, y la población tenía que vivir a expensas de lo que le ofrecía el gobierno. Entonces eso provocó no solo hambrunas generalizadas, sino que además el uso de la violencia llevó a un genocidio de una tercera, depende, se varían las cifras, pero es o entre una cuarta parte o una tercera parte de toda la población, lo que pone a Pol Pot como el número uno de los genocidas de la historia. Que también hay que reconocerle, tiene mala suerte porque no lo pone nadie nunca en lo más alto. Siempre se habla de Stalin, bueno, Hitler, Stalin o Mao Zedong, pero no se habla de Pol Pot. Si es oye, matar a una tercera parte de la población de tu país, pues... No es fácil. No, hay que reconocerle el esfuerzo, dejémoslo ahí. Sí. O sea que básicamente lo que podemos decir como conclusión es que, primero, cuando alguien dice que no es verdadero comunismo. Eso, que Marx ya hablaba de esa etapa de la dictadura del proletariado que iba a ser horrible en una de sus obras, y que por lo tanto no es cierto decir que fue meramente una distorsión del ideal, y que el ideal último es todavía peor que si eso es posible incluso, que lo que ocurrió en la realidad, y por lo tanto que todas las afirmaciones, incluso luego sobre las características morales de la propia persona, pero sobre el ideal, todas las características sobre ese ideal humanitario, glorioso y bueno y noble, el infierno, o sea, es la descripción del infierno. Son bastante sospechosas, sí. Sí, básicamente eso, ¿no? Es ideal humanitario, no sé, yo lo diría más bien al contrario, ¿no? Creo que se llevaría bien con Thanos o así, que se entenderían en esas ideas de bien que tenían los dos amigos. Afortunadamente, como es absolutamente irrealizable por la propia naturaleza del hombre y de la vida, pues podemos estar más o menos tranquilos. Sabemos que puede llegar la primera fase, como ha llegado muchas veces, tampoco nunca de manera natural, sino con el uso de la fuerza, que hemos visto, afortunadamente en nuestro caso no, pero hemos visto, no probado, pero sí vivido verdadero comunismo, no es mentira. Aún podemos estar agradecidos de que no llegue a ser todo lo que podría ser, es decir, que se quede algo así como a medio camino, como la Coca-Cola Light. No, es que todas las situaciones, por malas que sean y horribles y opresivas que sean, tenemos la suerte de que puedan empeorar. Sí, es eso, que la frase no es verdadero comunismo, pues menos mal, que si lo llega a ser. Y aunque habría otras muchas cosas que criticar, también desde la perspectiva económica, seguro que aprovecharemos otro día para hacerlo, bueno, pues creíamos que este era un tema muy interesante porque no se suele profundizar muchas veces. Muchas de estas ideas de Marx se apoyan precisamente en esa dialéctica, en esa forma de parecer que dice mucho sin decir absolutamente nada, ideas así que suelta de cara tal, pero que no profundiza y no explica. Y son muy importantes porque, como podemos comprobar, pues tienen un contenido mucho más peligroso del que muchas veces se le atribuye, a pesar de los millones de muertos que ya lleva el colega y la teoría a las espaldas. Así que bueno, hasta aquí, ¿no? Por hoy. Esperamos que os haya gustado mucho y, como siempre, pues ya sabéis que nos ayuda a que le deis a me gusta, nos dejéis vuestros comentarios, nos digáis qué os parece a vosotros todos estos temas y nada, que os esperamos la próxima semana como siempre. Hasta luego.